Bienvenida a las redes sociales, a Facebook Live y a nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos también los que estamos aquí presentes. Vamos a continuar con Romanos. El día de hoy les tengo una noticia bien importante. Acabamos el primer capítulo de Romanos el día de hoy. Es la número 11, llevamos 11 enseñanzas y el día de hoy acabamos el primer capítulo. Lo vamos a cerrar de una manera increíble como Pablo le habla a la iglesia en Roma, el cual le tiene por título 23 pecados. Son los 23 pecados que Pablo, siendo un conocedor de la palabra, recapitula desde Génesis los pecados que existen sobre la faz de la tierra. Y los resume ahí en unos versículos, en 3-4 versículos, y los vamos a estudiar el día de hoy. Créame que sí, cuando estuve preparando esta enseñanza, te das cuenta en la carga que tenía Pablo sobre la iglesia en Roma, y cómo detallaba cada situación que estaba viviendo esa iglesia. Abran su Biblia en Romanos, por favor, Romanos 1, 28 al 32. Cuando empecemos a leer los pecados que se enumeran, quiero que los cuentes y te vas a dar cuenta que sí son 23 pecados. ¿Ya lo tienen? Romanos 1, también aquí está, aquí lo podemos leer. Romanos 1, 28. Si no, aquí también lo podemos leer. Dice así la palabra de Dios. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados, ahí empieza la lista, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Inclinen su rostro. Padre, gracias, Padre, porque podemos aprender a través de tu palabra, Señor. El día de hoy, Padre, esta mañana, te quiero dar gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres grande y misericordioso, Padre. Yo te ruego, Padre, que a través de mis labios, Señor, permitas que yo exprese, Señor, lo que tú querías decir a través de Pablo, Señor, a través de tu palabra, que esta lista, Padre, de pecados, Señor, que si nos vamos identificando, Señor, con algo que tengamos, Señor, todavía arrastrando o que traigamos cargando, Señor, que tú al final, Señor, de esta predicación, Padre, tú nos conmuevas, muevas, Señor, situaciones en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, para soltarlas, Señor. Porque tu palabra se quedó, Señor, para que lo llevemos a la práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Tanto los que nos escuchan a través de el internet, Señor, y los que estamos aquí presentes, que tú hagas maravillas, Padre, como las que haces día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a analizar el problema del pecado. ¿A dónde te va a llevar el pecado? ¿A dónde te lleva el pecado? Las consecuencias que tiene el pecado dentro de toda la vida que tenemos, dentro de nuestra vida humana. Aquí nos habla, en estos 4 versículos, de una mente reprobada totalmente. Nos habla, ¿qué es una mente reprobada? ¿Sí lo han escuchado? Yo considero que sí. Vamos a estudiar qué es una mente reprobada. La mente reprobada no es más que, como lo dijimos hace 8 días, es cuando tú ya tocas un fondo
Cuando ya llegaste, ya no hay más cosas que tú puedas hacer, donde el hombre ya cae en la inmoralidad totalmente. En este capítulo de Romanos 1 se repite la frase Dios los entregó. Se repite 3 veces en el versículo 24, en el 26 y en el 28. Eso denota de que llega un momento en que Dios te deja dentro de tu libertad. Y recordemos que sí tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío te va a llevar a pecar aún más. Tu libre albedrío tienes que someterlo y dejarlo bajo la voluntad de Dios. Cuando leemos ahí que Dios los entregó, es porque Dios también tiene límites. Al final del versículo 28 que leímos ahorita, nos dice que al final Dios te entrega a una mente reprobada. O sea que ya caes en total inmoralidad. La palabra mente reprobada es una palabra griega. Siempre me gusta ir a los originales en griego, en hebreo, porque ahí nos denota lo que se quería decir originalmente. No lo que el traductor entendió, sino lo que significa en realidad el griego. El griego es una lengua muy limpia, muy clara, muy antigua. Entonces sí, nuestra Biblia fue traducida del hebreo al griego y del griego ya fue latinizada. Pues vámonos a los originales para ver lo que nos querían decir los autores y en este caso Pablo. La palabra mente reprobada en griego, si quieren anotarlo, es adokimon noun, con K, adokimon noun. Significa una mente sin tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es una mente reprobada, cuando ya no sabes lo que estás haciendo, si es bueno o es malo. Ya lo vives por vivir. Es esa mente que sin esa capacidad de poder discernir qué es bueno, qué es malo. Y exactamente esa característica, hermanos, se encuentra en nuestra sociedad del día de hoy. Ya no saben qué es bueno, ya no saben qué es malo. Ahora le llaman al lesbianismo algo normal, algo que es bueno. Ellos dicen, pues es bueno para la sociedad ahora. Al homosexualismo le llaman algo normal. Es bueno que haya homosexuales. Yo he escuchado a mucha gente que dice eso. Salen a la calle a protestar los homosexuales, lesbianas, exigiendo derechos, cuando están pisoteando los derechos de nuestros hijos y de nosotros mismos. Yo no puedo ver ni soportar que estén en unas marchas de lesbianas, de gays, y mi hijo ahí junto a mí observando tanta desnudez y tanta inmoralidad. Han caído en una mente reprobada. Ya no saben lo que es bueno ni lo que es malo. A su perspectiva de ellos, ante sus ojos, ante su mente, a esta clase de gente, para ellos no hay nada de malo. Para ellos es normal. Tener relaciones sexuales un hombre con un hombre es normal. Una mujer con una mujer es normal. Eso significa que han llegado a tener una mente sin discernimiento. No saben lo que es bueno ni lo que es malo. Una mente reprobada. Una mente adokimon noun. Es lo mismo que cuando una pareja o alguien que ya está casado, sea hombre o mujer, y que tenga su amante, que tiene una mente reprobada. Es lo más normal tener un amante, ¿no? Es lo más normal de este mundo, que tú tengas tu amante. Esa persona ya no discierne, ya perdió la capacidad de discernir. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Los jóvenes, hoy en día, los que no están casados y que tienen relaciones sexuales con su novia, con su novio, no disciernen, le llaman bueno. No tiene nada de malo que yo me acueste con mi novia, con mi novio, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ya tienen una mente reprobada.
Lo mismo es para una persona, para alguien que roba un banco o roba su país, lo saquea. Ya se le cambió, a esto se le cambió ya en la política. Entonces los políticos ya le cambiaron el nombre al robo. Ahora le llaman expropiar. Ya no te están robando, te están expropiando. Ya los políticos en Latinoamérica ya no le llaman matar, lo eliminamos al compañero. Tienen una mente reprobada. Se cambia la terminología de muchas palabras, pero siguen haciendo los mismos robos. Para mí es robo, para mí son homicidios. Lo que hacen es disfrazar todo esto para que la gente, y cuando presenten todo esto, lo maquillen y no lo vean que es tan malo, que también es bueno para nuestra sociedad que sucedan estas cosas. Dice la Biblia en este capítulo, en el capítulo 1, que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada, porque no entiendes, porque no comprendes. Esto también en filosofía es llamado anarquía. La anarquía, cuando la estudias, es hacer lo que creemos que es correcto delante de mis ojos. Eso es una anarquía. Aquí en México hemos vivido muchas anarquías. La anarquía es creer lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto delante de mis ojos. Todo esto, cuando lo haces nada más con tu idea, sin tomar en cuenta a Dios, esto te va a conducir a una idolatría. Se llama idolatría en la Biblia. La idolatría, el siguiente paso es la inmoralidad. La inmoralidad te va a llevar a tu destrucción. Tú mismo te vas a destruir, te vas a morir espiritualmente. La anarquía es vivir mi vida, yo seguir viviendo mi vida de acuerdo a como yo pienso y así actúo, a lo que yo creo, a lo que mi mente está de acuerdo, a lo que mi mente ya viciada, enferma, me dice lo que haga, de acuerdo a lo que mis pensamientos me van dictando, a lo que sienta mi corazón. La sociedad hoy así está, hoy así vive, en pecado, sin Dios. Hacer lo que mi mente le dé la gana. Lo que yo crea que está bien en mi mente, en mis ojos, en lo que yo veo. Cuando una persona vive esta clase de vida, tú mismo te haces tus propias reglas, no tomas en cuenta a Dios, piensas que así está correcto vivir, porque yo impongo mi mismo forma de pensar. Empiezas a adorarte a ti mismo, por eso es que es idolatría. Levantas en tu corazón un Dios que eres tú, que tú eres el rey, que tú eres el que decides. Empieza el ego, el yo y yo. Así cae la gente que no tiene a Dios. Cree que las puede, que logró esto, que logró aquello, sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando ese ego empieza a dominar a esa persona, inmediatamente esa idolatría te lleva a la inmoralidad, sin Dios, obviamente. Y empiezas a autodestruirte. La Biblia dice que el hombre siempre acaba autodestruyéndose. Y esto lo saqué de la Biblia. Vean en Proverbios 1:32. Vean lo que dice. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Increíble, ¿no? Terminas autodestruyéndote. Cualquier persona que viva su vida y que no tome en cuenta a Dios, esta persona está decidido a destruirse. Cualquier persona que ya está sumergida en la inmoralidad, en tanto pecado, es una persona que va a la autodestrucción totalmente. Vean lo que dice Proverbios 5, 22 y 23. Fíjense cómo habla del malvado. Apresarán al malvado sus propias iniquidades. Para que no le eches la culpa a tu esposa, a tu suegra,
a tu cuñado, a tus hijos, tú solito eres el responsable. Apresarán al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina. Sabemos que Dios nos disciplina. Aquí el versículo 23 dice, él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Te autodestruyes por tanto pecado. Créanme que leyendo todo esto, pónganse en su mente vivir un día sin Dios. Que te salgas de tu casa y que no te cubras con la sangre de Jesucristo, que no cubras a tus hijos, que no ores. Es una locura vivir sin Dios. Es un suicidio totalmente. Yo no asimilo mi vida sin tener a Dios de mi lado. No la asimilo. Para mí es una locura totalmente andar en esta vida sin mi Creador. Es una verdadera locura. Cualquier persona que decida vivir de esta manera sin tomar a cuenta a Dios está empezando a destruirse. Y va a llegar el día que va a morir espiritualmente. También la Biblia nos enseña que Dios creó a los hombres y a las mujeres con un propósito. Eso la Biblia nos enseña, que tú viniste a esta vida a cumplir algo. Si nada más pasas inadvertido por la vida, no has descubierto cuál es el propósito. Tú viniste con una misión a esta tierra. La principal misión y el principal propósito que debemos tener tú y yo como cristianos, sometiendo tu voluntad a la de Dios, es de que tengas comunión con Dios. Esa es la primera, que le conozcas. Ese es el primer propósito. Y todas las personas que no entran en este propósito, pues van a acabar destruyéndose. Tanto en esta vida, hermanos, como en la eternidad. Qué bueno que fuera nada más aquí, sino también hay otra vida después de esta vida. En el Antiguo Testamento vamos a estudiar cómo Dios también entrega a personas, porque la Biblia habla que el ser humano llega a comportarse como animales. Vean lo que dice Deuteronomio 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo del 26 al 28. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Si Dios nos pone dos para escoger, es porque tú vas a escoger una. La izquierda, la derecha, la blanca, la negra, pero tú escoges algo. Dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedeces los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición si no obedeces los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y te apartaras del camino que yo te ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Dios nos dice y nos habla de dos principios, de dos caminos. En Apocalipsis, Juan lo denota y lo escribe como una puerta ancha, que es el camino que conduce a la perdición, y que creen que la mayoría de la humanidad va por ella. Es la más fácil, es la más tranquila. Pero también habla de una puerta angosta, que es la bendición y la maldición que dice Deuteronomio, la puerta ancha, la puerta angosta. Y la puerta angosta es la que te va a conducir a la salvación. Y dice ahí en Apocalipsis que muy pocos son los que entran a través de esa puerta. La puerta ancha es la maldición, el camino fácil, lo que es más sencillo, que no salga yo de mi zona de confort, que es más tranquilo para que yo pueda vivir. Es donde tú eres tu propio Dios, donde eres tú mismo, donde haces lo que se te pega la gana. La mayor parte de la humanidad, la mayor parte de la gente entra por esa puerta. Hoy nos dice Dios que el que no quiere mi palabra, el que no quiere su palabra de Dios, ese sacrificio que Jesús hizo, si tú no lo aceptas, la Biblia dice que esa persona se va a perder y que va a morir eternamente. Eso debe preocuparte, de que hay algo después de esto. La Biblia habla de que la persona es maldita. No me gusta hablar
esa clase de palabras delante de quien del púlpito. Pero en el hebreo, como en el griego, la palabra maldita, refiriéndose a la persona, es un abandono por Dios. O que estás destinado a la destrucción. Eso significa la palabra maldita en el hebreo y en el griego. Que es una persona que está sin Dios, que está destinada a la destrucción. Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo por nosotros, Él se hizo maldito por nosotros, dice la Biblia. Cuando Él estaba ahí, en el monte Calvario, ahí fue abandonado por su Padre. Es el mismo vocablo que se utiliza. Su Padre lo dejó morir para que Él cargara todos los pecados. Y el infierno, eso es un lugar maldito, es un lugar abandonado por Dios, que está destinado para la destrucción. Un abandono total para que pasen todo el tiempo sin la presencia de Dios. Imagínate estar abandonado de la gracia de Dios, de la misericordia, de su amor, de su perdón, y saber que vas a pasar eternamente entre llamas que están ardiendo con fuego, con azufre. A nosotros como pastores nos toca hablar del infierno, sí, de la salvación y de la gracia, pero también es importante que conozcan que hay un infierno y que es un lugar maldito, un lugar donde está abandonado por Dios, donde ya no vas a tener gracia. Ya mucha gente no quiere hablar del infierno, hablan de lo rosita, de lo bonito que vas a vivir, pero todo tiene un precio, todo tiene un precio, un costo. Cuando tú como hombre decides, ya no quiero obedecer a mis padres, ya no le quiero ser fiel a mi esposa. Como joven, ya no me quiero esperar hasta la boda de una vez. Dios te dice, yo no tengo problema, no hay problema. Dios mismo no puede violar nuestra capacidad de decisión, nuestra libertad de escoger qué está bien y qué está mal. Poder escoger entre este camino o el otro. Pero Dios no puede interferir en tus decisiones, ni en las mías. Porque si no seríamos robots, lo hemos aprendido anteriormente. Para hacer algo nada más. Y no realmente ser unas personas libres, moralmente hablando. Vamos a empezar a analizar los 23 pecados que marca ahí Romanos. Fíjense, vamos a leer Romanos 1:29, ¿me lo pueden poner aquí por favor? Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y ahí empiezan a narrar los 23 pecados. Pero en el principio dice, están atestados. ¿Qué significa están atestados? Llenos, que no hay un espacio. Significa que están cubiertos. Una mente reprobada está lleno, atestado del pecado. Vamos a empezar a estudiar la número 1. Me voy a ir rápido para que terminemos los 23 el día de hoy. Injusticia, la primera. La palabra injusticia. Esto significa que eres injusto con tu prójimo. Aquí no está hablando de injusticias hacia Dios, sino con el que está al lado tuyo, con tu próximo. Con tu esposo, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con tus compañeros de trabajo. Injusticia es la persona que va a devorar a su prójimo, que hace injusticia hacia él. La persona que critica a su prójimo. Eso es una injusticia. Otra injusticia es la persona que se emborracha el fin de semana o cualquier día, ahora ya, cualquier día, maneja, va ahí en Toyocan, choca y mata a otra familia. Esa es una persona injusta. Este primer pecado que habla Pablo aquí, que menciona, es un egoísmo puro. La injusticia es egoísmo totalmente.
En mi vida no me importa nada, no me importa tu vida, no me importa la mía. Yo manejo como se me dé la gana, como yo quiera. Me estaciono donde yo quiera, en los discapacitados. No me importa. No me importa que ahí diga no estacionarse, yo me estaciono. Ahí yo exactamente pongo mi carro. Esto es ser injusto. Eso es injusticia, totalmente. Número 2, la fornicación. Aquí se utilizó la palabra griega porneia. La palabra porneia es traducida para fornicación. Es cualquier relación sexual ilícita. La palabra porneia literalmente es amor que se vende. De ahí se derivó la palabra pornografía, de porneia, de ese vocablo. La segunda pecado que es fornicación, palabra porneia. Las personas con porneia, las personas fornicarias son, se les voy a enumerar, cualquier esposo que tiene relaciones sexuales con cualquier mujer que no es su esposa, adulterio. Eso es porneia, eso es fornicación. Cualquier mujer que tenga relaciones sexuales con un hombre que no sea su esposo, es una adúltera. Cualquier joven o señorita que tenga relaciones sexuales antes de casarse es un fornicario o fornicaria. La Biblia dice en Apocalipsis que los fornicarios y que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Otra palabra que se utilizó para fornicación, la palabra porneia, cuando se refería a los homosexuales. El homosexualismo, hermanos, es una relación sexual ilícita. Son fornicarios los homosexuales. Las lesbianas son fornicarias. Las personas también, no hay niños, por eso permitimos que salieran, las personas que tienen relaciones sexuales con animales. Esa misma palabra se utilizó. Tener relaciones sexuales es porneia con animales, es una relación ilícita sexual también y entra en el pecado de fornicación. La masturbación también cae en fornicación y no heredarán el reino de Dios. El tercer pecado que enumera Pablo es perversidad. Anótalo, la palabra griega es poneria. Poneria, P-H-O-N-E-R-I-A, poneria, foneria. Perversidad, esa palabra foneria, significa tener el deseo de arrastrar a otros a mi maldad. Cuando tú perjudicas a otras personas. Un ejemplo, si una persona fuma marihuana, la Biblia habla de adicciones, ¿no? De que no es bueno, que tienes que cuidar tu templo, el templo. Así es que fumar marihuana es malo ante los ojos de Dios. Pero si viene un amigo con esta persona que fuma marihuana y sabe que esa persona no fuma marihuana y que lo incite, que le enseñe a fumar, ándale, dale un toquecito, chúpale. Eso es perversidad. Otra persona que arrastra a un amigo, un conocido, a llevar a la maldad, para que hagan lo mismo que él está haciendo. La palabra poneros, que se utilizó aquí para perversidad en griego, entonces viene siendo la persona que se contenta con el mal, que no está contento con el mal que él tiene, sino que tiene que arrastrar a muchas más personas a su propia maldad. Compartir lo que él está haciendo mal y que se goza con eso. Esa es una persona perversa, bíblicamente hablando. No en el diccionario Larousse,
ni en el de la Real Academia, no. Bíblicamente. Eso es una persona perversa, el que arrastra a más gente hacia su pecado. Número 4, avaricia. La avaricia en el original griego, para avaricia había como 4 palabras en el original griego, pero saqué algo para no extendernos mucho. Es el deseo de poseer más de lo debido, eso es avaricia. El deseo de poseer más de lo debido. Es una voracidad insaciable por el dinero. Esa es una persona avara. Vean lo que dice Eclesiastés 5:10. Escúchenme si quieren y síganme con la vista por aquí, por favor. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentes los bienes, aumentan también quienes lo consumen. ¿Qué beneficio pues tendrá su dueño? Aparte de verlos con sus propios ojos, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Una persona avara. Hermanos, el que ama el dinero nunca va a estar satisfecha. Ahora, también un rico no es una persona pecadora, hay que saber distinguir eso. Dios no está en contra de que tengas dinero, en el banco, en el colchón, en donde quieras, de que tengas una buena casa, de que tengas un buen carro. Lo que Dios aborrece, y que te quede bien claro, y que aborrece y que no le gusta y que ataca en la Biblia, es que tú ames lo que tienes más que a Él. Que tanto ames un carro, que tanto ames una casa, que tanto ames tu dinero, que te convierta en un ídolo eso. Eso Dios lo ataca en la Biblia, lo aborrece. Miren, vamos a comparar esto con el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 6, del 8 al 10. Vean lo que dice ya en el Nuevo Testamento Pablo cuando le escribe a Timoteo. Fíjense, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Hermanos, cualquier persona que ame el dinero, la Biblia dice que es una persona avaricienta. Eso dice la Biblia. Entonces vamos a estudiar cuál es la diferencia entre avaricia y codicia. La avaricia, como lo estamos estudiando, es el deseo de retener y retener y retener. Más, quiero más, quiero más, quiero más. Como dicen que no se comen un plátano por no tirar la cáscara. El deseo de explotar a mis empleados es una persona avara. Que trabajen 10, 13, 14 horas el día y que yo no les pague un tiempo extra. Esa es una persona avara. ¿Por qué? Porque yo quiero enriquecerme más y más y más. El deseo de amontonar, de retener, de acumular. Esto es avaricia según la Biblia. Es una persona avara. La codicia, entonces, es el deseo de obtener. El deseo de tener lo que tú no tienes. Lo que otras personas tal vez llegaron a tener y que tú no tienes. Esa es una persona codiciosa. Vean lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así es que la avaricia es idolatría, y la idolatría te lleva a la autodestrucción, como lo aprendimos al principio. Te va a llevar al infierno. Quinta palabra, quinto pecado, maldad. Viene de la palabra griega kakia, con K, la doble K, kakia. Significa el hábito malo de la mente o de las malas intenciones.
Eso es maldad. Una persona con maldad es aquella que, por ejemplo, tu suegra va a llegar a las 2 de la tarde a tu casa, la invitaste a comer, y antes de que llegue a tu casa, tú estás maquinando. Le voy a poner una mosca en la sopa, para que se la coma, me quede gorda mi suegra. Esto es maldad. Cuando mi papá se vaya a dormir, le voy a ir a sacar uno de a 500 al fin y se va a dar cuenta. Estás pensando cómo hacer el mal. Es pensar qué voy a hacer para cometer el mal. Es cuando tú planeas con anterioridad. Ahorita que llegue mi suegra va a ver. Que se coma unas moscotas, vas a ver. Es cuando tú planeas antes para que después acciones, para que llegue la acción. Ahí es donde el pecado de la maldad cae. Cuando tú planeas la acción. 6, el pecado número 6, la envidia. La envidia es una palabra griega, también es tonou, T-H-O-N-O-U, tonou. Significa el odio que se levanta en el corazón hacia una persona que no es como nosotros o que posee algo que nosotros queremos poseer. Eso es envidia. Me da tanto coraje que mi primo está estrenando un BMW 2018. ¡Qué coraje me da! O para las señoritas, para las muchachas. Híjole, yo no soy tan guapa como aquella. Eso es envidia. La envidia es ese coraje que traes adentro, en tu interior, esa falta de paz por querer algo que no posees, ya sea físico, ya sea material. Eso cae en el pecado de la envidia. Dice la Biblia que este pecado es más frecuente entre la juventud y entre los viejitos. Dice la Biblia. Es más frecuente la envidia. Así es que no es bueno que seas tan envidioso. El pecado número 7. Homicidios. Es una palabra griega. Es ponou. P-H-O-N-O-U. Es muy parecida a la envidia. Fíjense. Nada más cambian dos letras. Es muy parecida a la palabra tonou, que es envidia. Ahorita vamos a ver por qué. Son casi iguales la envidia con el homicidio. Ya hablando en las terminaciones griegas. Para homicidio es ponou y para envidia es tonou. La Biblia los pone como primos hermanos, tanto a los envidiosos como a los homicidas. ¿Por qué? Porque la envidia te va a llevar al homicidio. ¿Recuerdan la historia de José en Génesis? Nació primero la envidia, ¿no? Es que ya era el niño número 12, fue el que más quiere mi papá, y pues mira cómo ni lo lleva a trabajar. Aquí está con nosotros, hasta le regaló una túnica nueva de seda, de colores. Empezaron a maquinar una envidia y terminaron en matarlo. En que esa era la idea de su corazón. Pero no contaban con los planes que Dios tenía con José, ¿no? Vamos a verlo en Génesis 37:11. Bien rápido, miren. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Vamos al 18, por favor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál era la idea? Nació la envidia y terminó en quererlo matar. La envidia va a acabar en un homicidio, generalmente. Los hermanos de José lo odiaban
porque su padre amaba a José más que ellos, dice la Biblia. Yo aquí le digo a los padres que tengamos mucho cuidado con las preferencias que tenemos con nuestros hijos. Hay que cuidar el corazón de nuestros hijos. El pecado número 8, contiendas. Contiendas. Es una palabra griega, eris, E-R-I-S, eris. Significa odio que corre continuamente en el corazón. Esa es una contienda. El odio que corre continuamente en el corazón, en las venas, en la sangre. Que tengas una contienda. Las contiendas, hermanos, están dentro de la historia de los seres humanos, de todas las épocas. Las contiendas es la persona que continuamente está buscando una razón para quererse pelear con alguien. Toda la vida. Es una persona contenciosa. Que nada más, ¿qué onda? Pues ¿qué? ¿Te echo un tirito o qué? Nada más, así está todo el tiempo, queriéndose pelear con cualquiera. Siempre la persona con contiendas va a tener algo contra alguien. Siempre, toda la vida. Ese, hermanos, fue el pecado de la iglesia de Corinto. Tú estudias las diferentes iglesias que instituyó Pablo y ese fue el pecado de la iglesia de Corinto. Mire, vamos a 1 Corintios 3:3. Pero vean cómo los compara a los que hacen contiendas. Les dice, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Era una iglesia que desde que te entraban te echaban la bronca. ¿Quién se va a echar un tirito hoy en día? Pura bronca en la iglesia de Corinto. Siempre peleando con alguien. Personas peleoneras. Una persona así, hermanos, no es espiritual, es carnal. Se está dejando llevar por su emoción, por su impulso. Esa es una persona con contiendas. El pecado número 9, engaño. Se usó la palabra griega apatao, A-P-H-A-T-A-O, apatao. Significa cebo para pescar. Cebo, la carnada. Ese es engaño. Cuando tú vas de pesca le pones un cebo, le pones una carnada porque vas a engañar al pez para convertirlo en pescado. Esa es la palabra engaño. El engaño es cuando tú atrapas a alguien por medio de una carnada o una trampa. Esto caracteriza hoy también nuestra sociedad que vivimos. Por ejemplo, cuando te venden una casa y te dicen, no, está bien hechecita, le puse de la, ¿cómo se llaman los fierros que le ponen? Arneses, le puse del mejor material a la casa. Cómpramela, está buenísima, le puse los mejores pisos. Y en el primer temblor, pum, se cae, ¿no? Eso es un engaño. Hay doctores hoy en día, he estado leyendo y tengo algunos familiares doctores, hay doctores que te engañan, que tú vas por un dolor de estómago, te hacen 1, 2, 3 citas a lo largo de 1 o 2 semanas y ahí terminas en una operación y vas por un dolor de estómago. Te engañan para que pagues más consultas y te operan y te sacan 30, 40 mil pesos y nada más te abrieron y te cerraron. Comprobado, eso es un engaño. El doctor no es honesto para decirte, ya estás sano, ya está, vaya, vete a tu casa. No es honesto. Hermanos, en la iglesia de Cristo, no nos quedamos atrás. En la iglesia hay muchos predicadores, engañadores. Te engañan. Saquen sus carteras. Si no das, estás en maldición. Y da. Usan esto, el púlpito, para enriquecerse, para provecho. Engaño, con una carnada. Si no das, allá tú con Dios, te vas a ir al infierno. Usan carnadas, usan cebos para atrapar a la gente.
Y la gente que se deja engañar también. Otros también te dicen, necesitamos hacer esto, aquí ya no cabemos, vamos a tener que ampliar para atrás. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Pues yo creo que es poderoso sin que me digas eso. Porque para mí Dios es poderoso desde el día que me levanto, desde el momento. Primer minuto de la vida para mí es mi creador. Pero empiezan a manejarte con la mente. Ya después entre semana te echan una llamadita, te mandan un correo. Hermanito, hemos estado orando por usted. Le agradecería yo como su pastor que si me manda uno de 500 o unos 3 o 4 de 500, porque voy a acabar la construcción del templo. Gracias por tu ofrenda, Ahora, si me mandas unos 5,000, te voy a mandarme un libro, para que lo leas. Va de regalo, va en promoción. Y voy a seguir orando por ti. Pero mándame esa lanita, por favor. Esto, hermano, se llama engañar, usar un cebo, usar carnadas ilícitas para que tú obtengas un propio beneficio o un enriquecimiento ilícito. La Biblia dice, hermanos, que el mundo está lleno de engañadores. Pecado número 10, malignidades. Es una palabra griega, kakoeteia. Kakoeteia, con doble K. Kakoeteia. Malignidades es kakoeteia. Significa estar acostumbrado a hacer el mal. Hermanos, este pecado de malignidad es la naturaleza enferma, pecaminosa del ser humano cuando ya está en una mente bien viciada. La malignidad. Las malignidades son las personas que nos rodean, tu prójimo, que está acostumbrado a mentir, que ya se le hace tan sencillo mentir, se le hace sencillo fornicar, que están pensando todo el tiempo en robar, todo el tiempo en cometer un homicidio, todo el tiempo está en su corazón pensamientos de malignidad. Eso es malignidad. Pecado número 11, murmuradores. Se usó la palabra griega para murmuradores, psituristes, como psicología, con P-S-I-T-U-ristes, psituristes. Significa que los murmuradores son las personas que calumnian o hablan mal en secreto de otras personas. ¿Ya viste? Vete, cállate, no. Y agarran el momento exacto para soltártela, pero así. Ese es un murmurador. Son las que hablan bien bajito. Hablan y hablan. Ese es un murmurador. Hay personas también que dicen, no sé, pues es que este me cae bien gordo. O sea, lo están hablando fuerte, ¿no? Lo dicen abiertamente. Pero el murmurador es el que en tu cara te dice, ¿me caes bien? No, pues sí, somos cuates, somos muy buena onda. Y van con la amiga y le dicen, me cae re gordo. Este me cae re gordo. Esa es una persona murmuradora. Es la persona que te va a calumniar en secreto o que te va a chismear en secreto. Esa es una persona murmuradora. Dice la Biblia que nos apartemos de esas personas que hasta bajito te hablan para chismearte. Dios aborrece a esas personas, las que siembran discordia entre los hermanos. Judas 1:16, vean lo que dice. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué bien te ves hoy, hermano Fermín, mira, ese chalequito te ve re bien. Y voy con el pelo. ¿Ya viste qué feo? Está azul como su carro. No, si hubiera comprado un rojo. Ese es un murmurador, que yo lo estoy adulando, lo estoy inflando, y luego voy con él y le digo que no es cierto. Ese es un murmurador. Pecado número 12, detractores. Detractor es lo opuesto, hermanos, a murmurador. Es lo opuesto a murmurador. Estos detractores son los que públicamente te van a calumniar o que te van a difamar a alguien o a una compañía, a una empresa, a una persona
y van a hablar mal abiertamente de alguien. Te echan un periodicazo o lo dicen en las calles. Ese es un detractor. Fíjense, en el diccionario bíblico es la acción, esta acción de los detractores es equivalente a mancillar u ofender el honor o la reputación de otra persona a través de una opinión que se manifiesta por vía oral o escrita. Ese es un detractor. Se refiere, hermanos, a las personas que te van a desacreditar en un segundo. Van a desacreditar tu empresa, tu negocio o tu persona. Y recordemos que esos son los detractores. Te cuesta mucho trabajo llevar un nombre, pero viene una persona, un detractor, y en 30 segundos te derriba todo. Eso es pecado. Pecado es eso. Si alguien habló mal de ti, ¿qué podemos hacer como cristianos? ¿Defendernos? ¿Saben qué tenemos que hacer como cristianos? Yo agarro la calumnia, agarro a estos detractores que han estado hablando mal, tomo ese chisme, lo pongo yo delante de mi Padre, que es Dios, y le digo, Señor, tú repréndelo. Yo lo tengo que seguir amando, dice tu palabra. Y lo tengo que seguir consecuentando y tengo que seguir con él. Porque todos somos hijos de Dios, del mismo Dios. Vean lo que pasó en Judas 1:9. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, ¿con quién luchaba? Con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermanos, ¿quién es el arcángel Miguel? Si hemos estudiado la Biblia un poquito. Es la mano derecha de Dios Padre, de Jesucristo. Cuando sea el arrebatamiento, no te voy a decir qué tarea tiene el arcángel Miguel. Cuando sea el arrebatamiento se va a abrir el cielo, va a entrar Jesucristo y él va a estar hasta atrás de toda la corte que venga con Jesucristo. Cuando se acabe el arrepentimiento, en estos segundos que suceda, del arrebatamiento, perdón, cuando se vuelva a cerrar el cielo, él va a estar hasta atrás con su espada, que nadie con pecado pueda entrar. Ese es el arcángel Miguel. No se atrevió a hablar mal de Satanás, cuando le pudo decir, tu destino es el infierno. Le tuvo respeto porque le dijo, tú también eres creación de Dios. Ahora, tú, yo, ¿somos más que el arcángel Miguel? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que hablar mal de nadie? Vean lo que dice Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, si Jesús nos dejó ejemplo, como dice Pedro, cuando él lo calumniaron, él no contestaba nada. Ahí dice Primera de Pedro que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Como cristiano, entonces yo voy a seguir sus pisadas. Cuando lo calumniaban, él no contestaba. Cuando hablaban de él mal, él no contestaba con una maldición. Lo serás tú doble y tu mamá también. Él no contestaba de esa manera. ¿Saben qué hacía él? Él se volteaba y los bendecía, oraba por ellos, los sanaba. Cuando él sana a las 10 personas que estaban en el basurero ahí en Jerusalén, ¿cuántas regresaron nada más? 2. 2 regresaron agradecidos. ¿Y los otros 8? Hay que cuidarnos, hermanos, nosotros como cristianos de no hablar mal de nadie. Hay que cuidar eso. El pecado número 13. Ya vamos por el 13. ¿Cuántos pecados son? 23. Vamos en el 13. Aborrecedores de Dios. Esta palabra, hermanos, significa adversidad u odio contra Dios. Aborrecedores de Dios es la persona que tiene adversidad o odio contra Dios. No querer nada que ver con Dios. Ahí pueden entrar los ateos.
que no quieren saber nada, nada de Dios. Tú le mencionas a Dios a una persona de estas y hasta se acalambra. Me ha tocado ver. Le mencionas a Dios y te dicen, mira, tu Dios de tu Biblia, tú, Jesucristo, tu Dios, y te la avientan en la cara la Biblia. Hay personas, hermanos, literalmente que odian, pero así odian con toda su alma cualquier cosa que tenga que ver con la persona de Dios, con lo que rodea la palabra de Dios. Hay personas así, que son aborrecedores de Dios. Pecado número 14, injuriosos. Es la palabra griega ubristeis, con H. Ubristeis. Significa, injurioso significa complacerse o deleitarse en hablar mal de los demás. Injuriar es cuando yo hablo mal de mi mamá o de mi papá, por ejemplo. Cuando hablo mal de mi sobrino, cuando hablo mal de mi primo, cuando hablas mal del pastor, por ejemplo. Yo disfruto hablar mal de esas personas. Cuando lo disfrutas es cuando eres injurioso, que te deleitas en hablar de la gente. Significa también dirigirse hacia esas personas con un lenguaje abusivo, que lo insultes, que le reproches. Ese es un injurioso. Y es un pecado, lo marca la Biblia. El pecado número 15, soberbios. Es la palabra griega uperepano, así como lo escuchan, uperepano. La palabra soberbia, uperepano, significa que se cree o quiere estar arriba de los demás. Ese es un soberbio, el que quiere estar por encima de los demás. Nadie me merece. Yo soy hasta de otra raza, nadie me merece. Ese es un soberbio. La soberbia, hermanos, también tiene una acepción como orgullo. Es la soberbia o el orgullo. Es un sentimiento de valoración, donde tú te valoras a ti mismo por encima de todos, por encima de los demás. Hay otros sinónimos para soberbia, es altivez, altanería, arrogancia, vanidad. Eso es ser soberbio. Como antónimos, para que comprendas que es soberbio, son humildad, modestia y sencillez. Lo contrario a la soberbia. En 3 áreas, fíjense, tomé un poquito más de tiempo para la soberbia. Hay 3 áreas donde se desarrolla la soberbia. La primera es la soberbia o el orgullo social. Es cuando tú crees que porque traes un carro más bonito que el otro hermano, te vistes más bonito que el otro hermano, o estás más guapo o más guapa que el otro hermano, los vas a ver así, mira, de arriba para abajo. Ese es soberbia o orgullo social. Es como se desarrolla la soberbia. Son 3, es la primera. Vean lo que dice Santiago 2, 8 y 9 acerca de estas personas. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago 2, 8 y 9. Y no estamos hablando del AT, estamos hablando del NT. Santiago. Esta persona soberbia, hermanos, es la que te mira de abajo hacia arriba, te da un revisón y cree que eres inferior socialmente o económicamente. Ese es soberbia o orgullo social. Y la iglesia cristiana se caracteriza en todo el mundo en reunir gente, en reunir hermanos de todas las clases sociales. En una iglesia puede estar don ricachón y don pobre y unirnos. Y la Biblia nos enseña que no debemos hacer acepción de personas.
porque si no quedas como convicto por la ley, como transgresor. La segunda soberbia donde se desarrolla la soberbia es la soberbia espiritual. Es la persona que se cree de todas la Biblia. La persona que cree en su mente que se sabe toda la verdad, y que la de las demás personas no funciona. Una persona que te anda presionando, no, pues yo me la sé en la Biblia, y a ver qué dice aquí, qué dice allá. Es soberbia espiritual y la Biblia la marca como pecado. Y la tercer parte donde se mueve la soberbia es soberbia moral. Hay personas que se creen o se sienten arrogantes con los dones que Dios te dio. Yo saco demonios, yo impongo manos y se sanan. ¿En serio? Eso es soberbia moral. La soberbia es la persona que se cree superior a las demás personas, que se cree diferente. Tal vez porque puede tener más dinero, puede tener más calidad en su persona, así lo cree, o puede tener mayor conocimiento que los demás. La Biblia la marca pecado. El pecado número 16, altivos. Altivo es una persona que se vanagloria o habla bien de sí mismo. O sea, un presumidotote, un presumido. Ese es un altivo. Y aparte el altivo trata a las demás personas como con un cierto desprecio y superioridad. Siempre se va a creer mejor. La altivez, hermanos, se considera en la Biblia como una condición del corazón. Una mancha en la persona que no ha dejado que se lave con la sangre de Jesucristo. Es una persona altiva. Pueden existir, hermanos, también hay muchos casos que hay personas que son humildes, pero cuando empiezan a amontonar dinero, riqueza o algo, volverse altivos. La Biblia hay muchos ejemplos en la Biblia. Jesucristo directamente califica la altivez como un pecado. Algo que sale del corazón y que va a ensuciar el ser, tu ser lo va a ensuciar. Vean lo que dice Proverbios 27:2. Fíjense lo que dice, pura sabiduría pura. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Ya vieron qué predicación me aventé? Wow, es que Dios está conmigo. No, yo soy escogido de Dios. Dice que te tiene que alabar el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Hermanos, nunca debemos hablar bien de nosotros mismos, jamás. Para que ensalces tu persona. Digas, wow, yo soy aquel. Esos deberían ser como yo. Esa es una persona altiva. Eso. Pecado número 17. Inventores de males. Hermanos, los inventores de males son aquellas personas que planean o inventan hacer el mal para obviamente dañar a los demás. Hermanos, para entender esto de inventores de males, por ejemplo, cuando un juez mete a la cárcel a una persona, lo va a calificar en 3 partes, dice la ley. Dice que si hubo premeditación, alevosía y ventaja. Esa es una persona inventora de mal. El que premeditó, tuvo alevosía y tuvo ventaja. Ese es un inventor de mal. Primero lo premeditó, estuvo meditando en esto, lo planeó y al final lo lleva a cabo. Voy a asaltar el banco, voy a matar, voy a destruir a mi hermano, empiezo a premeditarlo. Aquí empieza, en la mente. Lo planeo, cómo lo voy a hacer, y en mi corazón, cuando ya lo tengo en mi corazón, lo llevo a cabo. Ese es un inventor de maldad y es pecado ante los ojos de Dios. Pecado número 18, desobedientes a los padres. Ay, mamacita, ¿verdad? Viene de la palabra griega, apeites, anótala, para cuando tengas que regañar a tu hijo, hasta la palabra griega le vas a decir, apeites, apeites, desobedientes a los padres.
significa literalmente no querer escuchar a los padres. Eso significa, apeites. No querer escuchar a los padres. Hermanos, si hay un pecado hoy en día que ha caracterizado a toda la juventud del mundo y a los niños, es ese pecado. No querer escuchar a los padres. Por ahí despierta mi hijo, por favor. Efesios 6, del 1 al 3. Vean lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De niño era el versículo que más leía y más me aprendía de memoria. Créanme. Aquí en Efesios 6, del 1 al 3, nos muestra en el original hebreo, no en el griego, vean. Pónganme atención con eso. Es el hijo que está en rebeldía contra los padres. La persona que no escucha a sus padres es un rebelde o es una rebelde. Así dice en el original. Vamos a leer, hermanos, ahorita qué les pasa a esos hijos que viven en constante rebelión contra los padres. Proverbios 30:17. Fíjense, el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, sáquenlo los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila. Hermanos, ustedes saben que cuando los cuervos y las águilas se acercan, por ejemplo, a una vaca que está muerta, por ejemplo, se acercan a las vacas que están muertas o un burro que está muerto, y el cuervo lo que hace primero, con su pico, se acerca al ojo del animal muerto y lo empieza a picar, para ver si está muerto o sigue vivo. Va a reaccionar. Tú te pican el ojo y reaccionas. Así ellos, el cuervo y el águila se acerca al ojo del animal para asegurarse de que esté vivo o muerto, para que entonces, si está muerto, se lo puedan devorar. La Biblia nos enseña con este proverbio que si un joven o una señorita que está en rebeldía contra sus padres está muerta espiritualmente. Un joven o una señorita rebelde no puede ser ni decirse que es cristiano. No puede decirse que es cristiano. Un joven, un niño, una señorita rebelde no es cristiana. No tiene ese título. No se lo ha ganado. Aunque tú vengas aquí todos los domingos, vas a la iglesia, tocas el pandero, tomas estudios bíblicos, estás en audio, estás sirviendo, no eres cristiano. No eres cristiano. Hermanos, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y vino a nuestra vida, Él vino a cambiarnos, a darnos vida en abundancia. Que para que entendieras que cuando tú te pones bajo la cobertura de tus padres, te estás poniendo bajo la cobertura de Jesucristo mismo. Es la importancia. Yo por eso digo que desde niño me aprendí mucho esos versículos, demasiado. Era lo primero que yo recitaba. Vino Jesucristo a cambiarte la Biblia, a tu vida, a tu forma de ser. La Biblia dice que los hijos que son rebeldes a sus padres, los cuervos y las águilas les saquen los ojos, porque ya están muertos espiritualmente. Palabra 19, pecado 19, necios. ¿Ven cómo va ligado muchos pecados que te van llevando de la mano? ¿Sí lo van notando? Necios. Significa sin entendimiento o portarse como un animal. Yo no lo escribí, ¿eh? Necios igual a un animal. Eso significa en el griego la palabra necios, cuando te comportas como un animal. La persona necia es la que se porta como un caballo, eso dice la Biblia, que se porta como una mula, una persona necia, como un burro, como un buey, que aprendimos hace 8 días. Esa es una persona necia. Vean lo que dice Salmos 32 del 8 al 9, para que vean que yo no me lo inventé. Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, pero no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, tenemos que entender que entre más te rebelas, y entre más te rebelas, y entre más te rebelas, y no, papá, yo lo hago de esta manera. No, mamá, si no, tú estás mal. Te estás autodestruyendo. Te vas a morir espiritualmente. La persona necia, hermanos, es la persona que no entiende con palabras. La persona necia es la que no te escucha, la que no entiende con palabras. Es que no seas necio. El necio no te está escuchando. Vean lo que dice Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, o sea, mi pueblo no me escucha. No me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios, pero para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Pecado 20. Desleales. Desleales. Palabra griega, asuntetos. T-H-E-T-H-O-S. Asuntetos. Desleales. Hermanos, la palabra, la persona desleal, y es aquella persona que hace un pacto o hace un trato con alguien y no lo cumple. Es una persona desleal. La persona que no tiene palabra de honor. Es una persona desleal. Es esa maldad que no tiene la intención de cumplir lo prometido. Esa es deslealtad. Un ejemplo. Cuando tú te casas, haces un pacto. Los que estamos casados ya hemos hecho un pacto con nuestra esposa. Cuando te casas, inclusive le pusiste un anillo el día de tu boda, ¿no? Te comprometiste. Hicimos un pacto, el principal de serle fiel delante de Dios y de los hombres en ese momento. Hasta que la muerte nos separe. Si yo adultero y me voy con otra mujer, he roto ese pacto que le hice a Dios. He sido desleal, falto de entendimiento. Eso es deslealtad. Pecado 21. Sin afecto natural. Esa palabra es una palabra con origen griego, astorgos, A-S-T-O-R-G-O-S, astorgos, significa sin amor y sin afecto a la familia. Sin afecto natural significa sin amor y sin afecto a la familia. Sin amor o sin corazón por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por mi suegra, por mi suegro, por mis sobrinos. Eso es sin afecto natural y la Biblia lo marca como pecado. Me da mucha tristeza ver o escuchar cuando jóvenes o señoritas se voltean y le contestan al papá: eres un estúpido, papá. Sin afecto natural. Esto se está caracterizando hoy en día. Personas que insultan a sus papás por nada, sin afecto natural. Y fíjense, tomen en cuenta para cuando sucedan estos hechos que ya Jesucristo está a la puerta, eso es una característica cuando Jesucristo ya está en la puerta. Y así estamos, ¿no? Padres, los hijos contra los padres. Esa es una característica para que Jesús venga. Cada vez, hermanos, y cada día más, cada segundo que pase, se va a ir perdiendo más y más el respeto hacia los padres. Y decían, no porque ya te sientas grande. Yo le hubiera contestado a mi papá, me hubiera dado un cachetadón donde me hubiera tirado los dientes. Y hoy en día hemos sido permisivos con nuestros hijos. Palabras que yo no pronunciaba, mis hijos lo dicen ahora, ¿no? Cuando antes había otro respeto, una investidura que tenían todos a mis abuelos. A mi abuelo yo algunas ocasiones le tenía que besar la mano. Por un respeto al tata, ¿no? Al abuelo. Hoy en día, wow.
Hay padres, hermanos, que no les importan los hijos, que no tienen ese afecto natural a la familia. Hay padres también que, no sé, llega el viernes, se van de borrachera, se van de parranda, se olvidan que tienen mujer, se olvida que tienen hijos, no les importa si tienen zapatos, ropa, no tienen afecto natural. La Biblia lo remarca como pecado, sin afecto natural, sin amor por tu familia. Pecado número 22, implacables. Esa es la palabra griega asfondos, asfondos, A-S-P-H-O-N-D-O-S, asfondos. Implacables es la persona, hermanos, que es absolutamente irreconciliable. Él no te quiere perdonar. Él no quiere perdonarte por nada, no te quiere hacer la paz, no admite tregua, es la persona implacable. Esa persona implacable es la que tiene mucho odio en su corazón, demasiado en su corazón. Le hiciste algo tal vez hace 3 años y no se le olvida. Ahí sigue, no te perdona, ni te habla. Esa es la persona implacable. Es una característica, hermanos, de la sociedad en que vivimos hoy en día. Ser implacables. Hay familias que la suegra no la pueden voltear ni a ver. Para nada. La nuera contra la suegra contra la nuera, la suegra contra el yerno. Entre hermanos son irreconciliables. Es un pecado. Dice la palabra en la Biblia, asfondos, es un pecado. 23, y el último pecado, sin misericordia. Aquí se utilizó la palabra griega anelemón. Anelemón significa sin compasión o sin piedad o sin caridad por los que sufren. Vean cómo termina diciendo el capítulo 1 de Romanos, que hoy terminamos. Nos acaba diciendo que la gente, las personas sin misericordia, que no tienes compasión o no tienes piedad, no tienes caridad por los que sufren. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Inclinen su rostro.